tardes. Vamos a ver la práctica. Ya están todos. Vamos a hablar entonces de lo que es el tejido conectivo. Y recuerdo lo que estamos en clase. Clasificamos el embrionario y a su vez este se clasifica en conectivo embrionario viscoso y conectivo embrionario mesenquimático. Luego teníamos el tejido conectivo estaba subcitado en tejido conectivo laxo y en denso regular irregular colagenado, y el irregular que estaba conformado por fibras de colágeno, ¿verdad?, que estaban dispuestas al azar. El tejido conectivo especializado, bueno, el tejido conectivo propiamente dicho, teníamos también el tejido conectivo adiposo, unilocular o blanco, y el tejido conectivo adiposo pardo. Y el tejido conectivo especializado, ahí clasificamos a la sangre, el cartílago y el hueso. ¿Okay? Entonces tenemos una lámina acá, una imagen que está observada con un objetivo de baja potencia. En esa imagen observamos una gran cantidad de estructuras que van a constituir unos pigmentos ocasionados por lo que es el fijador, en este caso formol. Entonces esos pigmentos, ¿okay?, van a constituir unas estructuras que no son parte de lo que es el tejido que se va a estudiar. ¿Okay? En clase de técnicas histológicas dijimos que el empleo de los fijadores ocasionalmente ocasionaban estas estructuras que no formaban parte del tejido. ¿Okay? Con el objetivo explorador solamente vamos a observar una gran cantidad de tejido en el campo y observamos allí dos estructuras que ustedes evaluaron cuando vieron embriología. ¿Okay? Y ahora nos corresponde indagar cuáles son las células presentes en ese tejido para poder hacer el diagnóstico. ¿Okay? Y es la idea de la asignatura, que evalúen la presencia de estructuras histológicas, que las ubiquen para poder hacer el diagnóstico. Vamos a colocar mayor aumento, porque acá lo que vemos es que hay una abundante sustancia fundamental, y de esa sustancia fundamental vimos que hay esa sustancia desaparece con el preparado histológico. ¿Okay? Y nos van a quedar las sustancias o los elementos que estaban inmersos en ella. ¿Okay? Siguiente imagen. Esta es una imagen con de mediana potencia, pero me imagino que es imagen que es parte de lo que nosotros en esta imagen no vamos a observar con tanta claridad las células y las estructuras que están allí. ¿Verdad? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá tenemos estructuras celulares o elementos celulares, que es lo que más vamos con claridad. ¿Verdad? Vamos a observarlos de dos tipos. Vamos a observar unas estructuras que tienen una forma triangular, que en realidad deberíamos, o en la literatura se las van a describir como unos elementos en forma estrellada, es decir, en forma de estrella, solo que cuando hacemos los cortes histológicos no vamos a observar las prolongaciones. Entonces, esos elementos que van a tener forma triangular, en los cuales no observamos sus prolongaciones, van a ser las células mesenquimáticas o mesenquimatosas. Y luego vamos a tener otro tipo de células que van a tener forma de uso o forma fusiforme,
¿verdad? Que van a ser los fibroblastos. Las que tienen forma fusiforme van a tener o van a ser más anchas en la parte central y el núcleo redondeado va a estar dispuesto en esa parte central. Y luego vamos a tener allí que los extremos de esas células van a ser más estrechos o más adelgazados. Con la presencia de estos dos tipos celulares, ¿okay? Y de abundante sustancia fundamental, donde vamos a observar abundantes células y escasas fibras, nosotros podemos hacer el diagnóstico de un tejido conectivo embrionario mucoso, ¿okay? O tejido conectivo mucoso a secas. ¿Okay? En cualquier caso, debe llevar el nombre de tejido conectivo. ¿Okay? Si estuviéramos observando una lámina con tejido conectivo embrionario mesenquimático, pues tendríamos solamente la presencia de células mesenquimáticas. ¿Ok? Siguiente imagen. Allí les vuelven a tener señaladas, ¿ok? En ambos casos, está señalada con la flecha de color amarillo, sería la célula mesenquimática, y la que está señalada con la flecha de color verde, allí pueden ver su forma de uso más ancha en el centro, más desplazada hacia los lados, sería el fibroblasto. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a pasar entonces ahora, no tenemos imágenes de tejido conectivo mesenquimático y vamos a observar entonces el tejido conectivo laxo, que es ese que está formado por una gran cantidad de estructuras celulares. Recordemos que el concepto nos dice que es un tejido conectivo donde hay abundantes células, ¿ok? Sí vamos a encontrar fibras, pero son escasas. Entonces tenemos células. En este caso, este tejido conectivo laxo es ese tejido que está alrededor de esas estructuras tubulares que van a ser las glándulas, ¿ok? Entonces tenemos acá un epitelio glandular y dándole soporte a esas glándulas vamos a tener ese tejido conectivo laxo. Todas esas estructuras puntiformes que observan en la imagen, ahí donde está señalado como tejido conectivo laxo, ¿verdad? Son núcleos de las células del tejido conectivo, de cualquiera de las células que hablamos en clase que estaban presentes en el tejido conectivo, cualquiera de las células fijas. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá volvemos a tener una imagen donde tenemos tejido conectivo laxo y observamos, ¿verdad?, que ese tejido está dispuesto alrededor de esas estructuras tubulares, ¿verdad?, que van a conformar unas glándulas. ¿Okay? Siguiente imagen. Volvemos a observar con mucho más aumento el tejido conectivo y en este caso podemos comenzar a ver que hay fibras, ¿verdad? Aquí podemos con este aumento observar el detalle de las fibras, ¿ok? Pero las células son las que van a estar predominando en este tejido, ¿ok? Siguiente imagen. La imagen anterior, por favor. Además de observar ese tejido conectivo laxo, observamos que hacia la parte medial de la lámina vamos a encontrar un tejido epitelial que va a ser, no es más que un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Okay? Recordamos que las células caliciformes son unas glándulas exocrinas unicelulares y que van a estar dispuestas en los epitelios, entre los epitelios. O son estructuras intraepiteliales. En este caso, como estamos viendo una lámina teñida con hematocilina y eosina, esas estructuras se van a observar con aspecto de vidrio esmerilado o de vacuolas. ¿Ok? Son esas estructuras, esa especie de círculos transparentes que están en ese epitelio. Entonces, allí podemos ver que las células son más altas que anchas
y que los núcleos se ubican hacia la parte basal del epitelio, es decir, la parte que está contra la lámina basal, y la porción apical del epitelio es lo que está hacia la luz, que es ese espacio en blanco, ¿verdad?, que está en el centro de la lámina. ¿Okay? Entonces allí las láminas en este caso, nos van a servir para identificar varios tejidos, ¿verdad?, varias estructuras, y dependiendo de lo que vayamos a ver en la práctica, pues podemos ir repasando estructuras de la práctica anterior. ¿Okay? Siguiente imagen. Allá tenemos entonces en esta lámina, también es una lámina teñida con hematocilina y eosina, y tenemos allí el tejido que está señalado con la flecha de color verde es tejido conectivo laxo, y el que está señalado con la flecha de color azul, vamos a observar unas fibras gruesas eosinófilas que van a estar entrecruzadas entre sí o van a estar dispuestas al azar, y cuando hacemos los cortes transversales, imaginémonos que tenemos estructuras entrelazadas y hacemos un corte transversal, vamos a observar una gran cantidad de segmentos de diferente tamaño que van a estar dispuestos de manera desorganizada. Eso es lo que observamos en el tejido conectivo denso irregular. Podemos dejarlo hasta allí porque no existe otro tipo de tejido conectivo denso irregular, sino el que está formado por fibras de colágeno. ¿Okay? Con el microscopio óptico no podemos saber si las fibras de colágeno son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Para eso utilizamos inmunohistoquímica, así que no vamos a poder identificar qué tipo de fibras de colágeno están allí. ¿Ok? Entonces solamente sabemos que es tejido conectivo denso irregular. Entonces el mecanismo para hacer el diagnóstico es que usted va a observar primero si ese tejido conectivo, en ese tejido conectivo predominan las células o predominan las fibras. Si predominan las fibras, como en el caso de lo que está señalado con la flecha de color azul, usted puede decir que es un tejido conectivo denso. ¿Okay? Luego observamos qué tipo de fibras hay allí y observamos que son fibras colágenas. ¿Okay? Y luego nos ubicamos si esas fibras están ubicadas de manera paralela entre sí o de forma regular, como es lo que se conoce, o si están dispuestas al azar, ¿verdad?, o dispuestas de manera desorganizada. Entonces, si vemos que esas fibras van a estar formando una especie de retazos, especies de retacitos, entonces eso es un tejido conectivo irregular. ¿Ok? Quiere decir que sus fibras están entrecruzadas. Y como son de colágeno, el nombre va a ser tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? Podemos dejarlo hasta allí porque no existe otro tipo de tejido conectivo denso irregular. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces también tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? Señalado en las áreas donde está la flecha verde. Si quieres abre el micrófono y repite la pregunta porque no me da tiempo leerla completa. Que si las fibras de colágeno, ¿qué? Hola doctora, ¿cómo está? La pregunta es que si el tejido regular solo va a ser de colágeno. El irregular solamente es de colágeno. ¿Ok? Ok. El irregular. Gracias, Aquí es donde la fibra puede cruzar. El regular puede ser con fibras elásticas o con fibras de colágeno. ¿Ok? Ok, entonces tenemos allí otra vez el tejido conectivo denso irregular. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí volvemos a ver las fibras de colágeno. ¿Okay? Y luego tenemos allí
Luego tenemos allí una serie de estructuras tubulares que están ubicadas en algunas áreas del tejido, esas estructuras tubulares. ¿Okay? Vamos a encontrar allí, por fuera de esas estructuras tubulares que están tapizadas por un epitelio plano simple, más por una sola célula, eso es un endotelio, esos son capilares, y por fuera vamos a encontrar los pericitos. ¿Okay? Que también son células del tejido conectivo. Siguiente imagen, recordemos que los pericitos van a estar ubicadas en la cercanía de los vasos sanguíneos, por fuera de la lámina propia de los vasos sanguíneos. Ellos tienen su propia lámina propia, no comparten lámina propia con las estructuras a las que son o a las que están cercanas. ¿Ok? Siguiente imagen. Y allí volvemos a tener el tejido conectivo denso irregular. ¿Okay? Tenemos varias imágenes con varios aumentos. En cualquiera de los casos, lo que siguen viendo son fibras entrecruzadas. Siguiente imagen. A diferencia de lo que vimos, las fibras están ubicadas de manera paralela. ¿Ok? Las fibras nunca van a tocarse. Están dispuestas de manera paralela entre sí. Entonces, allí las tienen señaladas con varias flechas. Todas son fibras de colágeno, pero a diferencia de las anteriores, la disposición de ellas es paralela entre sí. Por lo tanto, se dice que la disposición es regular. ¿Ok? Separando a estas fibras de colágeno, vamos a tener unas hileras de fibroblastos que solamente los vamos a observar con mayor aumento. ¿Ok? Siguiente imagen. ¿Ok? Ahí podemos comenzar a ver estructuras basófilas, ¿verdad? Que se observan discretamente entre una fibra y otra. ¿Ok? Y a diferencia de lo que vimos ahorita, pues este tejido conectivo sabemos que es denso porque hay predominio de fibras y sabemos que es regular porque las fibras se disponen de manera paralela entre sí. Y aquí sí tenemos que obligatoriamente hacer la acotación del tipo de fibras que son, si son fibras de colágeno o si son elásticas. En este caso, pues son de colágeno. Siguiente imagen. Allí observamos y hacia la parte inferior y superior de la imagen podemos observar esas estructuras aplanadas que van a conformar los núcleos de los fibroblastos. ¿Okay? Esas estructuras basófilas que contrastan con las fibras eosinófilas. ¿Okay? Siguiente imagen. Todo eso que hemos hablado hasta ahorita son características histológicas del tejido conectivo denso. Cuando yo les hablo o les pido características histológicas del tejido conectivo, entonces yo les pido cuáles son esas estructuras o cuáles son esas características que nos van a ayudar a distinguir un tejido del otro. Cuando yo les digo características histológicas del tejido conectivo denso regular colagenado, les estoy pidiendo que me digan que está formado por una gran cantidad de fibras, que hay predominio de fibras sobre la cantidad de células, que esas fibras van a estar dispuestas de manera paralela entre sí o de manera regular
y que están esas fibras separadas por fibroblastos. ¿Ok? Siguiente imagen. A diferencia de lo que vimos ahorita, donde las fibras eran anchas o toscas o gruesas y que eran eosinófilas, vamos a ver acá una serie de fibras que son delgadas, onduladas, ¿okay? Y que igualmente que la última lámina que vimos, pues están dispuestas de manera regular o paralelas entre sí. ¿Ok? Este tejido, entonces vamos a llamarlo, como las fibras son elásticas y hay predominio de fibras sobre células, lo vamos a llamar tejido conectivo denso regular elástico o tejido conectivo elástico a secas, como ustedes prefieran. Pero en todo caso deben decir que es un tejido conectivo elástico. Siguiente imagen. Allí volvemos a ver con más detalle. Las fibras elásticas son unas fibras delgadas, onduladas, ¿ok? Están formando varias capas y entre las capas de fibras nosotros podemos observar estructuras puntiformes marcadamente basófilas que van a corresponder a los núcleos de las células que están allí presentes. ¿Okay? Cualquiera de las células del tejido conectivo, pero principalmente fibroblastos. Siguiente imagen. Tenemos acá una imagen que también está teñida con hematocilina eosina o HE. ¿Okay? Y tenemos allí dos tipos de tejido conectivo, uno al lado del otro. Tenemos hacia la izquierda, tenemos una parte de la lámina donde vamos a tener unas estructuras, unas fibras. Podemos ver que está formado predominantemente por fibras. Son fibras gruesas, eosinófilas, entrecruzadas entre sí, ¿okay? Formando un tejido conectivo denso y regular. Y en la parte media, hacia la parte derecha de la lámina, tenemos entonces un tejido conectivo denso donde las fibras que van a estar presentes son fibras elásticas. Entonces, es un tejido conectivo elástico o tejido conectivo denso regular elástico. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos un tejido conectivo, un tejido que va a estar conformado por una serie de células que le estamos observando con un objetivo de baja potencia, objetivo explorador, y ese tejido nos impresiona que esas células están vacías. Entonces, esas células, las de que decimos o que denominamos que son ópticamente vacías, van a corresponder, unas células grandes, poliédricas, van a corresponder a las células del tejido adiposo unilocular o blanco. Pero cuando yo hago la magnificación correspondiente y utilizo objetivos de mediana y de alta potencia, entonces yo voy a tener que esas células van a tener otras características, ¿ok? Entonces yo voy a ver que esas células van a tener un núcleo ubicado hacia la periferia o excéntrico, ¿ok? Es decir, fuera del centro. Siguiente imagen. Ok. Ahí lo tenemos en la parte superior del tejido, ¿ok? De la imagen, allí vamos a tener el tejido adiposo unilocular o blanco. Siguiente imagen, vamos a observar un adiposito para que observemos las características histológicas. Siguiente imagen. Ok, ahí nos quedamos con esta imagen y entonces allí podemos ver el detalle de los adipocitos y vemos que con la flecha azul está señalado el núcleo. Recordemos que acá la gota de lípido es única y entonces esa gota va a rechazar a el núcleo y las organelas hacia la periferia. ¿Ok? Lo que nos da una forma de una célula en lo que llamamos o lo que vamos a conocer como anillo de sello. ¿Ok? Entonces tenemos la parte donde está ubicado el núcleo
es lo que está señalado con la flecha azul. Allí deben estar cercanas al núcleo o perinucleares las organelas, ¿ok? Pero el sitio donde estaba la gota de lípido, que desaparece porque no es una fijación, esta fijación estamos coloreando con HE y no estamos fijando grasa. Recuerde que cuando coloreamos con HE utilizamos formol para fijar, utilizamos aproximadamente 3 alcoholes para deshidratar y utilizamos otro alcohol para aclarar, que es el silol. Entonces estamos utilizando mínimo 5 alcoholes que van a diluir a esa gota de lípido, ¿verdad? Y lo que observamos entonces es el núcleo desplazado hacia la periferia. ¿Okay? Recordemos que las organelas son estructuras que vamos a observar con el microscopio electrónico. ¿Okay? El resto de las organelas, Golgi, ribosomas, etcétera, excepto en algunos casos donde estas estructuras están agrupadas en grandes cantidades, como por ejemplo en la parte de encontramos entonces acúmulos de ribosomas, donde por la gran cantidad que ellos representan, vamos a tener entonces que esas estructuras pues van a ser visibles con el microscopio óptico, ¿ok? Salvo algunas excepciones. Caso contrario, son estructuras que se observan solamente con microscopía electrónica, ¿ok? Por eso, cuando hacemos el estudio de las células, hablamos o de la estudio macroscópico cuando empleamos nuestros ojos solamente para verificar algún tejido. Ahorita cuando empecemos a ver la parte de cartílago y de hueso, pues les van a hablar de que macroscópicamente el cartílago hialino, por ejemplo, es una estructura que observamos de color azul grisáceo, ¿ok? También tiene un aspecto de vello esmerilado, ¿ok? Macroscópicamente. Macroscópicamente existen 2 tipos de hueso también. Uno que observamos compacto, como su nombre lo dice, y otro que vamos a observar con una especie de trabéculas o trabeculado, por lo tanto lo llamamos esponjoso o trabeculado. ¿Ok? Histológicamente, desde el punto de vista microscópico, también tenemos clasificaciones. Entonces, es importante desde el punto de vista histológico que sepamos cómo se ven las estructuras macroscópicamente, es decir, sin utilizar el microscopio, o microscópicamente utilizando el microscopio. Y en el caso de nosotros en histología utilizamos sobre todo un microscopio óptico y las estructuras que vamos a observar son todas las que vamos a observar con microscopía óptica. Cuando es importante, se hace mención de las estructuras o de la ultraestructura, es decir, de elementos que se observan con microscopía electrónica. ¿Okay? Siguiente imagen. Ok, esta es una práctica corta, ok, esta práctica de tejido conectivo. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? Como ustedes vieron en esta última lámina, si quieres pon la última lámina, Ronnie, por favor. Como vieron en esta última lámina, ok, allí tienen en la parte superior, dice tejido adiposo unilocular o blanco, ok. Si se les pregunta el tejido que está en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque es lo único que van a ver en todo el campo. Si tuviéramos una lámina donde tienen también tejido conectivo, tienen tejido epitelial, tienen tejido nervioso, tienen cartílago, como van a encontrar en muchas láminas, no ahorita, pero sí más adelante, debemos decir, identifique el tejido señalado, ¿ok? Pero en este caso, la lámina sirve para que podamos decir si es una estructura, si yo señalo la estructura, yo le digo, identifique la estructura señalada. Y usted debe responder que es un adipocito unilocular o adipocito blanco. ¿Ok? Si yo le solicito que identifique el tejido en el campo,
usted lo señala como tejido adiposo unilocular. Entonces deben aprender, ¿verdad? O deben leer los enunciados de las preguntas para el examen parcial práctico. Todas las preguntas van a tener un enunciado y lo que dicen los enunciados es eso. Si queremos que observe o que señale el tejido o alguna estructura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todos están claros? ¿No quedó duda? Ok, ustedes tenían evaluación del primer trabajo. Yo les había asignado ya una evaluación del primer trabajo. Creo que en ninguna sección se les había enviado. Bueno, yo les voy a abrir un aula virtual, ¿verdad? En Classroom, entonces ahí les voy a indicar el trabajo. Van a tener 2 trabajos asignados.